No lo viste venir, ni en tu peor cálculo ni en tus peores noches. El mensaje apareció a media tarde en ese grupo que antes vibraba de fotos familiares, emojis de avión y menús compartidos. Esta vez solo eran letras frías. Tu hijo escribió sin rodeos. Este año viajaremos solo nosotros. Queremos algo más íntimo. Gracias por entender, Ma. Por un instante pensaste que había sido un error o una broma, pero la falta de respuesta de los demás lo confirmaba. Tu hermana leyó el mensaje y no dijo nada. Tu nieta reaccionó con un corazón, como si no te estuvieran desinvitando a lo que tú misma ayudaste a construir durante más de 10 años. Lo releíste 4 veces, luego 5. Tu dedo tembló sobre el teclado. Escribiste, claro, y apretaste enviar como si fuera veneno. En ese momento nadie notó la grieta. Pero tú sí. Sabías que esa frase era como sonreír con los labios mientras la boca sangra por dentro. No lloraste. Te dio algo peor esa quietud de cuando algo se rompe sin ruido. Volviste al grupo y revisaste los últimos días. Memes, reservas, comentarios sobre los climas de las playas. Todo fluía. Todos sabían. Todos menos tú. Te dejaron fuera mucho antes del mensaje. Solo que ahora lo habían dicho en voz alta. Tu hijo, ese mismo que una vez no quería dormir sin que le leyeras un cuento. Ese que decía, si tú no vas, yo tampoco. Ahora escribía solo nosotros. Tan fácil, tan limpio. Te levantaste de la silla sin saber a dónde ibas. Caminaste por la casa como si las paredes fueran nuevas. Cada foto familiar te miraba como un retrato antiguo de alguien que ya no vive allí. Y ahí estaba en la cocina el refrigerador lleno de productos que habías comprado para el viaje. Las galletas favoritas de tu nieto, las bolsitas individuales de granola, las bebidas que solo compras en temporada de playa. Todo listo, todo inútil. Tu primera reacción no fue dolor, fue incredulidad, seguida de una risa seca. Esas risas que no nacen de alegría, sino del absurdo. Porque ¿cómo alguien prohíbe un viaje a su propia madre? ¿Cómo se vota en silencio una exclusión? Fuiste al armario, sacaste la maleta pequeña, la gris, esa que siempre llevas cuando sabes que tendrás que moverte rápido. No lloraste, ni entonces ni después. Solo empezaste a hacer espacio. Ropa ligera, sandalias, el protector solar. Sabías algo que ellos no. Una verdad que no se puede decir en voz alta sin sonar cruel. Nadie es tan imprescindible como cree, excepto la que reservó la casa hace años con su nombre. En el grupo nadie más escribió, solo tú con tu emoji, con tu silencio bien educado, y ese fue tu punto de partida. Porque si te iban a borrar pensaste lo mínimo que podías hacer era quedarte con la copia del mapa. Esa noche dormiste raro. No por tristeza, sino por algo más parecido a anticipación. Como si una parte de ti se hubiera encendido, una parte antigua, de esas que recuerda lo que es tener el control y soltarlo en el momento justo. Por la mañana el grupo tenía nuevas fotos, maletas listas, pasajes en mano, sonrisas de familia completa. Y tú, con tu boleto invisible aún por comprar, ya sabías exactamente a dónde ibas. El cursor titilaba sobre el campo de búsqueda como si también dudara. No era la primera vez que comprabas un vuelo, pero esta vez se sentía distinto. No como una salida, sino como una especie de movimiento estratégico. Como una reina en el ajedrez que da un paso hacia el centro sin hacer ruido. Buscaste el mismo destino, la misma semana, el mismo horario incluso, casi como si quisieras caminar por la sombra exacta que ellos pensaban que te habían arrebatado. Había un solo asiento libre en ese vuelo, uno, ni ventanilla ni pasillo, pero libre. Te lo imaginaste como una grieta en la narrativa perfecta de solo nosotros. Hiciste clic, pagaste con la tarjeta que nadie más usa, la que tienes guardada desde hace años para emergencias. Y si esto contaba como una,
Tu teléfono vibró con el correo de confirmación. Lo leíste 3 veces. Te sentiste algo que no sabías que extrañabas viva, no vengativa, no dolida, simplemente viva, como si cada célula se hubiese despertado solo por tener un plan secreto. No le dijiste a nadie, ni a tu amiga Lucía, que normalmente sabría hasta qué ropa interior llevas de viaje, ni a tu hermana, que claramente había hecho silencio en ese grupo con la precisión de quien no quiere problemas. Al día siguiente bajaste al trastero. Buscaste el sombrero de ala ancha, el protector solar sin estrenar, el libro de bolsillo que habías comprado para leer en la playa. Todo lo que habían quedado en pausa cuando tu hijo decidió hablar por todos. Empacaste con lentitud. No con tristeza, sino con esa serenidad elegante de quien se pone perfume, aunque no haya nadie para olerlo. La maleta quedó al pie de la cama como una confesión muda. Te sentaste junto a ella viendo tu reflejo en la ventana. No eras la misma que rió por compromiso hace 3 días. Había algo nuevo en tus ojos, algo entre determinación y ternura. Entonces pensaste, ¿y si me ven y si me cruzo con ellos allá? La idea no te asustó. De hecho, te provocó una sonrisa involuntaria. Porque si te veían, tendrían que reconocer lo que hicieron. Y si no, mejor, más elegante aún. Hiciste una lista mental de todo lo que no ibas a hacer. No ibas a enviar fotos. No ibas a comentar en sus publicaciones. No ibas a interrumpir su intimidad. Solo ibas a estar, presente, real, sin pedir permiso. Esa noche soñaste con olas, pero en tu sueño las olas no te arrastraban, te sostenían, como si el mar supiera algo que los demás olvidaron. Por la mañana preparaste un café doble, de esos que solo tomas cuando vas a empezar algo importante. Te pusiste ropa cómoda, maquillaje ligero. El tipo de arreglo que grita no me importa, pero claramente implica que sí un poco te importa. Pediste el taxi sin pensarlo mucho. Subiste sin mirar atrás. Cada kilómetro hacia el aeropuerto era una pieza más que volvía a encajar. Y en medio del tráfico abriste el grupo familiar una vez más. Tu hijo había enviado una foto todos frente al cartel de la terminal, sonrientes, felices, completos. Tú no respondiste. Solo bajaste la ventanilla, respiraste el aire tibio y pensaste, ¡qué casualidad! Yo también voy al aeropuerto. El conductor del taxi tenía esa voz amable que uno agradece cuando el estómago empieza a revolverse con nervios, aunque no tengas ganas de hablar. Te preguntó si era un viaje por trabajo o por placer, y tú simplemente dijiste, por claridad. No pidió más detalles. Solo asintió con esa sabiduría resignada de quienes entienden que a veces una escapada no necesita justificarse. El aeropuerto se abría frente a ti como una estación de posibilidades. Caminar por esas puertas sola después de años, viajando con multitudes y maletas compartidas, se sentía como una ceremonia íntima, como una reconciliación contigo misma. No llevabas prisa, pero sabías exactamente hacia dónde ibas. El mostrador de la aerolínea, el número de vuelo, el tono neutro de la empleada al entregarte el pase de abordar. Todo fluía con una extraña suavidad, como si el mundo quisiera compensarte en detalles pequeños por lo que te arrebataron en uno grande. En la fila de seguridad, una mujer de tu edad luchaba con su bolso de mano y sin querer te rozó el brazo. Te pidió disculpas y luego con una sonrisa cómplice te dijo, «Viajar sola, qué valiente». Y tú sin pensarlo respondiste, «No tanto como parece». Solo cansada de esperar invitaciones. Ella se rió, pero tú no, porque en el fondo sabías que esa frase era tu bandera. El detector de metales pitó. Te pidieron que te quitaras los zapatos. El suelo estaba frío, pero no tanto como el silencio de tu hijo en esos últimos días. Te los pusiste de nuevo, pasaste la mochila por el escáner y cruzaste. Caminar por la terminal con la maleta a tu lado era como desfilar.
Nadie te miraba, pero tú te sentías más visible que nunca. Te sentaste en la puerta de embarque justo frente a un ventanal que dejaba pasar la luz como una promesa. Desde allí viste el mismo avión que tu hijo había mostrado en su historia. Mismo modelo, misma aerolínea, probablemente mismo vuelo. Pero desde otro ángulo, desde el tuyo. Abriste un pequeño paquete de almendras que habías guardado del desayuno. Las comiste una a una como si fueran ritual. Y mientras esperabas notaste algo: nadie te buscaba, nadie te escribía, nadie sospechaba. Perfecto. La pantalla cambió a embarque iniciado. Te levantaste sin apuro. Mostraste el pase. Entraste al túnel. Cada paso retumbaba como una decisión sellada. Y allí estaba el avión. Frío, estrecho, funcional. Pero para ti era un templo, un símbolo, un secreto que no dolía sino que sanaba. Te tocó asiento del medio, entre una adolescente que escuchaba música a todo volumen y un hombre dormido que ya roncaba. No importaba, porque estabas allí, porque ibas, porque nadie te dio permiso y nadie te lo podía quitar. Entonces algo inesperado. El piloto, con esa voz estándar de bienvenida, comenzó su mensaje. Buenos días, pasajeros. Gracias por elegirnos. Especial saludo a los viajeros frecuentes. Y luego, como en una escena escrita para ti, incluida la señora, tu apellido, a quien damos la bienvenida una vez más. Tu nombre flotó en el aire reciclado de la cabina. Algunos pasajeros miraron alrededor. Tú bajaste la cabeza como si buscaras algo en tu bolso, pero no buscabas nada. Solo tratabas de que nadie viera tu sonrisa. Fue ahí, justo ahí, cuando llegó el mensaje. Tu teléfono vibró. Era de tu hijo. ¿Estás bien, ma? Pensé que te habías molestado. Lo leíste mientras el avión empezaba a avanzar hacia la pista, y no pudiste evitarlo. Soltaste una carcajada, no por burla, no por ironía, por el simple y brutal absurdo de todo. Una risa corta, clara, que rompió el silencio. La adolescente a tu lado te miró. El hombre dejó de roncar. Tú solo sacudiste la cabeza y dijiste en voz baja: «Sí, estoy perfectamente bien». Y el avión despegó. El avión surcaba el cielo con esa calma técnica que siempre te ha impresionado. Te preguntaste cuántas toneladas de metal deben confiar en sí mismas para flotar sin miedo. Y entonces pensaste que quizás tú también estabas flotando. En otra clase de cielo. Uno donde no se te esperaba. Uno donde volabas sola, sin permiso. Mientras la voz del copiloto explicaba el tiempo estimado de llegada y las turbulencias previstas, tú solo mirabas por la ventanilla, aunque no tuvieras asiento de ventanilla. Te inclinabas un poco buscando ese azul profundo que siempre te ha dado perspectiva. Ese azul donde todo se ve lejano, menos pesado, más justo. Sacaste el celular, sin conexión pero con las fotos todavía visibles. Deslizaste el carrete. Allí estaban tus nietos de la última vez que fuiste tú quien organizó todo. La villa en la playa, los helados de mango, las risas en la piscina inflable. En una foto tu hijo te abrazaba por detrás. En otra su esposa te miraba de reojo. Y en una tercera tú sirviendo café mientras todos estaban ya en traje de baño. Invisible pero útil. No sabías si esa era tu función o tu jaula. El avión aterrizó sin sobresaltos. Aplausos tibios. Tú no aplaudiste. Te ajustaste la blusa, recogiste tu bolso y esperaste tu turno para bajar. Ni una palabra, ni un gesto hacia nadie. Pero por dentro cada paso era una pequeña victoria. La terminal era familiar. La habías caminado muchas veces, pero esta vez sin manos pequeñas que tiraras de la tuya, ni voces preguntando si faltaba mucho. Solo tus pasos, solo tu sombra. Y eso, extrañamente, te gustó. Saliste al aire libre como si salieras de una película vieja. El calor del mediodía te abrazó sin preguntar. Pediste un taxi. El conductor no te reconoció. Mejor.
No querías ser nadie para nadie. Aún, le diste la dirección de la villa sin mirar el papel. La sabías de memoria. Esa casa de paredes blancas con las hamacas oxidadas y la escalera angosta al segundo piso. La misma que tú habías encontrado años atrás en una página de alojamientos cuando todos los demás querían un hotel con buffet. El camino serpenteaba entre palmeras y casas silenciosas. El taxista puso música bajita, boleros antiguos. No dijiste nada. No querías interrumpir esa especie de escena poética en la que te habías convertido sin darte cuenta. Al llegar tu corazón dio un salto. La villa estaba cerrada, claro. Aún no llegaban. Aún no sabían. Tú habías reservado una cabaña distinta al final de la misma calle. Lo suficiente cerca para observar. Lo suficientemente lejos para no existir. Te registraste sin complicaciones. La dueña del lugar te reconoció. ¿No venía con su familia este año? Tuviste que tragar saliva antes de responder, no, esta vez vine sola. Ya era hora. Ella sonrió quizás sin comprender del todo, pero con la cortesía de quien no pregunta lo que claramente no se quiere explicar. La habitación tenía una cama doble ventilador de techo y vista parcial al mar. Era suficiente. Era perfecta. Te duchaste largo como si el agua pudiera borrar las migajas de resentimiento que aún quedaban en tu espalda. Luego saliste al balcón con una copa de agua fría, y desde ahí los viste. La camioneta familiar doblando la esquina, la que tú habías alquilado tantos años antes. Bajaron uno por uno, tu hijo, su esposa, tus nietos, tu hermana, todos, como si nada, y tú desde tu balcón con el cabello aún mojado y la toalla sobre los hombros bebiste un sorbo. Y te sonreíste, sin rabia, sin venganza, solo con la suave certeza de estar exactamente donde querías estar. La primera noche cayó como un telón suave sobre el pueblo costero. Todo tenía ese brillo tibio y dorado que solo ocurre en los lugares donde uno ha sido feliz antes, pero ahora los observa desde fuera. Encendiste la lámpara tenue junto a la cama y abriste el libro que llevabas en la maleta. No leíste ni 2 páginas. Tu mente estaba en otra parte, en esa villa apenas a unos metros donde las luces titilaban tras las cortinas. En otra vida estarías allí abanicando a los niños, mientras cenaban rellenando vasos con limonada, cuidando que nadie se resbale en las baldosas húmedas. Ahora, en cambio, te envolvía un silencio espeso, y dentro de él algo se movía, una libertad inesperada. Te dormiste más temprano de lo habitual, no porque tuvieras sueño, sino porque por fin no debías estar disponible para nadie. Ni una pregunta, ni un favor, ni un «viste mis sandalias». Te dormiste como una niña que sabe que nadie va a despertarla por nada. Al día siguiente decidiste salir a caminar antes de que la playa se llenara. El cielo aún estaba pálido. El viento olía a sal y a pan horneado. Cruzaste por la misma calle de siempre sin cambiar el ritmo. Y ahí estaba la villa. La cortina del cuarto de arriba estaba corrida. Una figura se movía dentro. ¿Tu nuera, tu hermana, no te detuviste? Pero tampoco bajaste la mirada. Seguiste hasta llegar al malecón, donde un restaurante abría temprano, el mismo donde todos pedían pan con ajo y tú insistías en que desayunaran fruta. Te sentaste sola, elegiste una mesa junto al ventanal. El camarero se acercó con familiaridad, y su familia preguntó mirándote como quien espera ver a otros rostros conocidos detrás de ti. Le sonreíste sin pena. Bien más tarde mentiste y te sorprendió lo natural que sonó. El camarero asintió. Se fue. Y tú pensaste quizás si vengan, pero no a esta mesa. El desayuno supo diferente. No por el sabor, sino por el silencio. Masticar sin que nadie interrumpa. Beber café sin apurar el paso.
Sentir el sol sobre la cara sin pensar si alguien más tiene hambre. Después caminaste por la playa. Sin toalla, sin sombrilla, sin tareas, solo tú y las huellas que dejabas atrás. A lo lejos, en una zona más privada, los viste. Jugaban en la arena, reían, no sabían que los mirabas, no sabían que existías en ese momento. Te detuviste detrás de una palmera. Por un segundo dudaste. ¿Acercarte? ¿Hacer un gesto? ¿Decir hola como si fuera un encuentro casual? Pero no lo hiciste. En cambio, volviste sobre tus pasos, regresaste a la habitación y escribiste algo en una servilleta. Estuve aquí, como siempre, solo que esta vez me vi a mí primero. La doblaste, la guardaste en el libro como marcador. Esa noche la rutina se repitió. Ellos cenaron bajo faroles. Tú los viste desde la terraza del restaurante vecino con una copa de vino en la mano. No eras una espía, tampoco una sombra. Eras una presencia firme, invisible por elección. Y cuando el piloto te mencionó por nombre, ese primer día quizás nadie lo notó. Pero tú sí. Porque para ti que llevas años siendo fondo de pantalla en una vida que ayudaste a construir ese bienvenida señora, fue un manifiesto. No esperabas que nadie más lo entendiera. Bastaba con que tú lo sintieras. El sol del tercer día se coló por las cortinas como una alarma suave. Abriste los ojos antes que el despertador, no porque tuvieras obligaciones, sino porque tu cuerpo ya no sabía dormir sin tareas. Pero esta vez no había loncheras que preparar ni niños que vestir. Solo tú en una cama sin nombres, con una agenda vacía y el corazón en modo observador. Te vestiste despacio. Blusa blanca, pantalones sueltos, sandalias de cuero. El tipo de ropa que siempre termina arrugada porque nunca tienes tiempo de usarla bien. Hoy sí. Hoy todo el tiempo era tuyo. Decidiste ir al mercado del puerto ese que tanto gustaba a tus nietos por los helados y a tu hijo por las camisas de lino baratas. Caminaste entre los puestos como una turista sin apuro. Compraste fruta cortada en un vasito. Probaste una mermelada que no pensabas llevar. En un rincón viste un collar de conchas casi idéntico al que rompieron en el viaje de hace 2 años, el mismo que reparaste sin que nadie lo notara. Lo compraste, esta vez para ti. En una esquina, un grupo de músicos tocaba una melodía conocida. Reconociste la canción. Era la misma que sonaba en la radio la primera vez que vinieron todos juntos. Te quedaste parada unos segundos sin moverte, como si la memoria te apretara la garganta. Pero no lloraste. Simplemente diste una propina silenciosa y seguiste caminando. Tu teléfono vibró. Otro mensaje de tu hijo. El segundo desde que te escribiera en el avión. Este decía, ¿estás bien? Me quedé pensando en lo que pasó. No respondiste. No porque no tuvieras que decir, sino porque a veces el silencio es la única forma de que alguien escuche de verdad. Volviste a tu hospedaje justo antes del mediodía, y fue entonces cuando sucedió. En la recepción, la señora mayor que llevaba el lugar te miró con una mezcla de picardía y curiosidad. ¿Sabe quién preguntó por usted?, dijo mientras limpiaba los lentes con el borde del delantal. Tú frunciste el ceño. ¿Quién? Un niño. ¿Uno rubio? Preguntó si aquí estaba su abuela. Tu respiración se detuvo por un segundo. ¿Qué le dijo usted?, preguntaste tratando de sonar casual. Le dije que aquí no se alojaba ninguna abuela, que quizás se confundía de lugar. El niño se fue corriendo, pero parecía convencido. Tú asentiste lentamente. El corazón te golpeaba el pecho con suavidad como alguien tocando a la puerta. Te encerraste en tu habitación y por primera vez te sentaste en la cama sin saber qué hacer. Uno de tus nietos te había visto, o intuido, o reconocido. Y ese pequeño accidente alteraba el juego, porque ya no eras un fantasma que merodeaba entre bambús y toldos de playa. Ahora eras una posibilidad, un rumor, una pregunta sin respuesta,
Te miraste en el espejo del armario. Tu reflejo parecía más joven, no por las arrugas que seguían ahí, sino por algo en la mirada. Como si el poder de elegir por ti misma sin depender de invitaciones te hubiera quitado 10 años de encima. Esa noche decidiste no salir. Pediste comida al cuarto, encendiste una vela pequeña y comiste sola frente a la ventana. Desde ahí otra vez los viste a lo lejos. Celebraban algo, una cena especial, todos reunidos, tu hermana, tu hijo, sus hijos, tu silla de siempre vacía. Y por primera vez en mucho tiempo no dolía, porque estabas presente aunque ellos no lo supieran, y porque ya no buscabas que te devolvieran un lugar, sino que notaran el vacío que dejaste. La mañana siguiente trajo consigo una brisa más densa, como si el aire supiera lo que estaba por suceder. Saliste con gafas oscuras, no por el sol, sino para poder observar sin ser observada. Caminaste con paso lento por la costa, con el mar a tu derecha y la villa a lo lejos. Las olas lamían la arena sin apuro, y por primera vez en mucho tiempo no sentiste la urgencia de llegar a ningún lado. Te detuviste junto a un pequeño café frente al mar. Pediste un jugo de naranja y te sentaste cerca de la entrada, justo donde pasaría cualquier familia que quisiera salir a pasear. Y entonces, sin que lo buscaras, ocurrió. Tu hijo pasó frente a ti, sujetando la mano de su hija menor, que brincaba sobre los mosaicos de piedra. Su esposa iba unos pasos atrás cargando una bolsa con toallas. Ninguno te vio, pero tú los viste. Y algo en tu pecho se endureció. No por celos, no por rabia, por la certeza de ser invisible a voluntad. Porque sí estabas ahí, justo ahí, a metros, con la sangre que les diste caminando delante de ti como si fueras una extraña más. Y sin embargo, no te moviste, te bebiste el jugo con calma, pagaste, dejaste propina, y luego caminaste en la dirección contraria. Te reíste en silencio porque la escena era absurda. Tú tan cerca de ellos como nunca, y ellos tan seguros de tu ausencia como siempre. Pero el universo no se deja manipular con tanta facilidad. A media tarde decidiste volver al mercado. Querías comprar unas postales para ti como prueba de que estuviste ahí. Porque algo dentro de ti necesitaba documentarlo. No para mostrarlo, sino para recordártelo cuando el invierno te hiciera dudar. Y mientras revolvías entre los estantes de postales con paisajes marinos y frases cursis, lo escuchaste. Una voz pequeña, familiar, suave como el primer mordisco de una manzana. Abuela, te congelaste. No giraste de inmediato, no por miedo, sino porque necesitabas unos segundos para recordar cómo se respira. Abuela, repitió la voz ahora más cerca. Te diste la vuelta. Y ahí estaba, tu nieto mayor. 7 años. Sandalias azules. Sostenía una paleta a medio derretir. Sus ojos grandes, como la primera vez que lo viste, te miraban con la certeza brutal de un niño que no conoce el arte de fingir. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Le sonreíste. No sabías qué responder. Él miraba a tu alrededor como si esperara que de pronto apareciera el resto de la familia. Estoy de vacaciones, dijiste al fin, sin adornos. Él se quedó callado como si masticara esa idea. Papá dijo que no venías, murmuró. No supiste qué decir a eso. Solo te agachaste un poco, le limpiaste con un pañuelo el borde pegajoso de los labios como si aún tuvieras derecho a hacerlo. Y entonces sin aviso te abrazó. Tan fuerte como un niño puede abrazar a alguien que ha extrañado sin saber por qué. Fue un segundo, quizá 2. Luego se soltó y corrió de vuelta gritando algo sobre que la encontró. Tú no lo seguiste, solo te quedaste ahí con el pecho expandido por un gesto que no buscaste, pero que dolía en el lugar exacto donde antes había un hueco. Y mientras el sol bajaba detrás de las palmas pensaste, puede que no quieran que yo exista aquí. Pero hay cosas que no se pueden esconder. Ni los niños, ni el amor, ni la verdad cuando te alcanza de frente lamiéndote los pies como las olas. La noche cayó sin ceremonias como una manta gruesa sobre un día que ya no sabías si catalogar como tenso, hermoso
o simplemente inevitable. Cerraste las cortinas de la habitación, pero dejaste las ventanas abiertas dejando que la brisa marina entrara y barajara los pensamientos que se te amontonaban como hojas en un patio sin barrer. Habías empacado emociones para este viaje, pero no esa. No el abrazo. No la voz de tu nieto diciendo abuela con esa mezcla de certeza e inocencia. No ese hilo invisible que aún te unía a él, aunque los adultos se esforzaran por cortarlo. Te sentaste en la cama con el libro abierto pero sin leer. Releías mentalmente la escena en el mercado una y otra vez, como si al hacerlo pudieras detener el tiempo justo antes de que él echara a correr de nuevo. Y una parte de ti deseaba haberlo seguido, pero no lo hiciste, porque sabías que lo que venía después no te pertenecía. A la mañana siguiente caminaste hasta el malecón con una calma casi fingida. El cielo estaba despejado como si el universo te ofreciera una página nueva, pero tú aún estabas releyendo el capítulo anterior. Y ahí, en una cafetería con vista al mar, sucedió otra casualidad que ya empezabas a aceptar como parte del viaje tu hijo. Solo, sentado mirando su teléfono, el café humeante en la mesa y una expresión que no lograbas leer desde donde estabas. No te vio, no de inmediato, pero tú lo observaste como quien mira una fotografía que ya no duele. Había envejecido, no en el rostro, sino en la forma en que sostenía el celular con la cabeza levemente gacha, como si esperara un mensaje que no llegaba. Te sentaste en la mesa más alejada, no por miedo, por dignidad. Y entonces, como si algo en él se activara, levantó la vista. Te vio. Y tú no apartaste la mirada. No fue una escena dramática. No hubo gritos. Ni siquiera sorpresa. Solo un gesto leve, su ceja izquierda tembló un instante. La taza se quedó a medio camino entre la mesa y sus labios. Y luego desvió la mirada. No vino a ti, no dijo nada. Pagó y se fue. Y tú, aún sentada, te sentiste fuerte. Más que nunca. Porque no hubo enfrentamiento. Porque no te devolvió la exclusión. Solo se fue sabiendo. Y esa mirada, ese segundo de reconocimiento valía más que cualquier disculpa forzada. Volviste caminando, sin apuro. Los vendedores ambulantes ofrecían lo de siempre: sombreros, imanes, juguetes de plástico. Nada te tentó, solo uno, un cuadro pequeño de madera que decía en letras grabadas a mano: a veces la distancia es el único lenguaje que los demás comprenden. ¿Lo compraste? Esa noche desde tu ventana escuchaste risas. No podías verlos, pero sabías que estaban ahí, que seguían, que jugaban a no haberte visto, a que tu presencia no los tocara. Y tú simplemente sonreíste, porque ahora no necesitabas estar en su foto para saber que tú la habías revelado. Y si alguien preguntaba dónde estabas ese verano, tú responderías con la verdad más poderosa: ahí, justo ahí, a la vista de todos, invisible solo para los que eligieron no mirar. El restaurante tenía manteles blancos y sillas de madera pintadas de azul, el tipo de lugar que guarda ecos de conversaciones pasadas en sus esquinas. Te sentaste en la mesa de siempre, la que pedías cada año cerca de la ventana con vista parcial al mar y sombra a partir de las 4. El camarero, un hombre joven de cabello rizado, se acercó con una sonrisa distraída. ¿Mesa para 6? Preguntó por costumbre. Hubo un breve silencio, como una pausa que se hizo sola. Para una dijiste y luego añadiste con media sonrisa: supongo que hoy todos me cancelaron. Él sonrió de vuelta, quizás sin entender, pero captando algo de la broma. Te trajo la carta sin más preguntas. Pediste lo de siempre: la ensalada fresca, el pescado a la plancha, el agua con gas. Todo sin compartir. Sin comentarios sobre quién pidió lo mismo el año pasado. Sin alguien interrumpiendo para cambiar el pedido a última hora. Solo tú y la quietud perfecta de una mesa sin obligaciones. Comiste despacio. Cada bocado era un pequeño manifiesto: estoy aquí y tengo hambre. Nadie te distrajo. Nadie te miró raro.
Y sin embargo, tú sabías que esa escena, si la veían desde lejos, debía parecerles extraña. La mujer que antes coordinaba todo, ahora sola, abandonada, libre, depende del ángulo. Mientras esperabas el postre, giraste la cabeza hacia la playa, y ahí estaban otra vez. Tu familia, tus ex acompañantes, en un toldo a lo lejos entre carcajadas y cubos de plástico llenos de arena. Tu nieto pequeño corría con los brazos abiertos. Tu hijo dormía en una reposera. Tu hermana leía una revista con gafas oscuras. Todo seguía su curso, todo sin ti. Y aún así, la escena parecía incompleta, no por resentimiento, por simetría. Entonces, sin pensarlo demasiado, pediste un vino. ¿Quiere la copa sola o la botella?, preguntó el camarero. Te reíste con sinceridad. Depende. ¿La botella viene con memoria incluida? Él no respondió, solo fue a buscarla. Y cuando llegó serviste tú misma. Sostuviste la copa en el aire como si brindaras por alguien que ya no está, pero dejó huellas en cada rincón. Y entonces dijiste apenas en susurro, por todo lo que callé, por todo lo que merezco, y por la parte de mí que ya no pide permiso. Bebiste, suave, sin apuro. No lloraste, no lo necesitabas. Tu corazón estaba tan lleno como esa copa. Pagaste la cuenta sin mirar el total. Dejaste una propina generosa, no por el servicio sino por la escena, porque ese almuerzo, ese pequeño acto de afirmación era el verdadero festín de ese viaje. Cuando saliste pasaste cerca del toldo donde estaban ellos. ¿No te vieron? O tal vez sí, pero no dijiste nada, porque hay silencios que pesan más que cualquier discurso. Y tú, en ese momento, eras el silencio más elocuente de todos. Regresaste caminando por la orilla dejando que las olas mojaran los bajos de tus pantalones. El sol estaba ya inclinándose hacia el horizonte, dorando cada cosa que tocaba las hamacas vacías, los rostros de desconocidos, las piedras semienterradas en la arena. Parecía que todo el día estaba a punto de decir, hasta aquí llegamos. Y tú también. En la mano llevabas la copa del collar de conchas comprada días antes. No sabías bien por qué la habías traído contigo, pero sentías que esa tarde debía tener un gesto final, un cierre, un pequeño acto simbólico aunque nadie lo viera. Frente a la villa frenaste, no de golpe pero con ese paso que se ralentiza cuando el corazón se adelanta. Las luces del comedor ya estaban encendidas. Las voces llegaban amortiguadas. Oías risas tenedores, un piano suave desde algún teléfono. Todos estaban ahí, todos, excepto tú. Recordaste el primer año que vinieron. Tú elegiste la villa. Tú llamaste para reservar. Tú empacaste para todos. Tú hiciste la lista de víveres. Incluso tú organizaste la división de camas. Nadie lo había pedido, pero todos lo habían esperado, como si fueras el colchón invisible que sostenía el viaje entero. Ahora eras la ausencia que nadie mencionaba, pero cuyo contorno seguía ahí como el hueco que deja un cuadro quitado de la pared. Te sentaste en una roca plana frente al jardín. Desde ahí, apenas visible detrás de las bugambilias, podías ver el comedor. Los nietos reían con la boca llena. Tu hijo hablaba animado, quizás contando algo sin importancia. Tu cuñada servía limonada. Tu silla, la de siempre, estaba ocupada por una mochila. Y tú en ese momento comprendiste que ya no dolía igual, que estabas en paz con no ser parte de esa foto, no porque no lo merecieras, sino porque ya no lo necesitabas. Levantaste la copa con el collar de conchas, la giraste entre los dedos y luego la lanzaste al mar. No con furia, con una sonrisa leve como quien libera algo que nunca fue suyo del todo. Se hundió sin ruido, y tú te levantaste. De vuelta en tu habitación abriste el teléfono. Un nuevo mensaje. De tu hijo. Hoy la niña preguntó por ti. Dijo que soñó contigo comiendo sola en la playa. No respondiste, pero el corazón te dio un vuelco, porque aunque los adultos se esfuerzan por recortar a quien incomoda a los niños, siempre dibujan lo que falta. Esa noche decidiste hacer algo extraño. Tomaste una selfie.
Tú frente al mar con el cabello revuelto por el viento y la luz del atardecer detrás. Sonreías. No a la cámara, a ti misma, por estar ahí, por haber ido, por haber existido sin tener que gritarlo. Guardaste la foto, no la subiste, no la enviaste, no le pusiste filtro, solo la guardaste, porque no todo testimonio necesita testigos, y porque a veces la memoria es más noble cuando se vive en secreto. Te despertaste antes del amanecer. El cielo todavía estaba azul oscuro esa hora tibia en la que el mundo respira en voz baja. Podías haberte quedado en la cama, podías haberte envuelto otra vez en las sábanas y fingido que el día no te debía nada, pero sentiste que algo te llamaba, no una voz, no una idea, solo un impulso moverte, hacer algo, decidir algo. Así que te levantaste, te preparaste un té, te lo llevaste al balcón aún en pijama con el pelo recogido como solías llevarlo cuando todos te buscaban para resolverlo todo antes del desayuno. Pero nadie te buscaba ahora, y eso no era una herida, era una oportunidad. Desde el balcón veías el mismo mar de siempre. Pero ahora lo veías con otros ojos, ya no como un fondo para las fotos familiares, no como el telón de fondo de tus esfuerzos, sino como un espejo, un espacio abierto donde nadie puede mentir. El viento traía voces. Tu nieta quizás riendo al correr por la casa. Una voz masculina preguntando dónde estaban las llaves del coche. El sonido de lo cotidiano, de la vida que decidieron tener sin ti. Y entonces lo recordaste. Una conversación, antigua pero nítida, tú en la cocina de casa, tu hijo apoyado en el marco de la puerta, su esposa a su lado con los brazos cruzados. Es que pensamos que sería bueno un viaje solo con los niños. Algo más nuclear, dijo ella. Tú entiendes, ¿verdad, ma? Agregó él sin sostenerte la mirada. Tú asentiste. Dijiste que sí, sonreíste. Pero por dentro ese fue el primer no que te tragaste entero. Y ese no hizo nido. Te pusiste de pie. El té ya estaba frío. Decidiste salir. No al mercado, no a la playa. A caminar por donde la villa quedaba justo a la derecha visible desde un ángulo lateral. Por si los veías. Por si no, al pasar junto al portón notaste algo. La puerta del costado donde guardaban las bicicletas estaba entreabierta. Dudaste. Algo en ti decía que te fueras. Pero otra parte, esa parte tuya que solía tener llaves para todo, te empujó a entrar. Solo unos pasos. Y ahí, en la sombra de la entrada, la viste. Tu habitación. La que solías ocupar cada año. La que tenía la cortina bordada por tu abuela. La que tú misma decoraste con cojines nuevos el verano pasado. La puerta estaba abierta, y dentro la cama estaba tendida, intacta, vacía. Te acercaste. Entraste sin pisar fuerte como quien entra a un sueño sin querer romperlo. El armario tenía aún un vestido tuyo colgado, uno olvidado, o quizás uno guardado. Sobre la cómoda un pequeño cuaderno de dibujo, uno de tus nietos. Al abrirlo en una de las hojas, un dibujo simple, una mujer de cabello largo en una mesa de picnic. Sola, pero sonriente. Abajo en letra grande la abuela que ve el mar. No pudiste evitarlo. Una lágrima cayó, no por tristeza, por reconocimiento, porque hasta en el olvido aún había memoria. Y tú estabas en ella. Saliste de esa habitación con pasos lentos como si el suelo se hubiera vuelto sagrado de pronto. Cerraste la puerta con delicadeza, sin hacer ruido, sin dejar rastro. Nadie te vio, nadie supo, y sin embargo habías entrado, no como intrusa, sino como testigo. Testigo de que lo que fuiste aún flotaba ahí en los márgenes, en los objetos que nadie se atrevía a tirar. Volviste a tu hospedaje con el dibujo apretado contra el pecho, aunque sabías que no te lo ibas a quedar. Esa hoja no era tuya, era de él, de ese niño que sin saberlo te había devuelto algo que los adultos te quitaron pertenencia, invisible sí, pero real. Te duchaste con calma. Elegiste un vestido largo, uno que habías traído sin saber si lo usarías. Hoy sí.
Te lo pusiste como quien decide que el acto de vestirse también puede ser una forma de volver a escribir la historia. Y cuando saliste, el sol ya estaba alto y la brisa tenía ese sabor a último día. A esos domingos lentos donde uno sabe que algo termina aunque nadie lo diga. Tomaste un taxi pero no al mercado ni al centro. Le diste la dirección del mirador. Ese donde antes iban todos a sacarse la foto de familia. El chofer, un hombre callado, no preguntó nada. Solo subió el volumen a una canción antigua que hablaba de trenes que se van y de mujeres que esperan. Llegaste y bajaste sola. Subiste los escalones de piedra uno a uno, escuchando cómo tus sandalias sonaban contra el suelo. Y al llegar a la cima, el mar se abrió frente a ti como un secreto que ya no necesitaba ser guardado. Te acercaste al borde, apoyaste los codos en la baranda de madera, cerraste los ojos y respiraste. Por un instante el mundo desapareció, hasta que escuchaste pasos. Abriste los ojos, te giraste apenas. Tu hijo, solo, no parecía seguro. Tenía las manos en los bolsillos, el cabello revuelto por el viento. Caminaba hacia ti como si no supiera si debía llegar. Se detuvo a unos pasos. ¿Estás bien?, preguntó. Tú no respondiste de inmediato. Lo miraste, largo, como si lo vieras por primera vez en años. Y quizás sí, porque ahí, en ese gesto torpe, en ese intento de cercanía, no estaba el hombre que un día te excluyó. Estaba el niño, el que se perdía en los supermercados y corría a tus brazos con la boca temblando. Estoy, dijiste al fin. No estoy bien, no estoy mal, solo eso estoy. Él bajó la vista, sacó algo del bolsillo, un papel arrugado. Mi hijo te dibujó, dijo. Dijo que te vio comiendo sola en un restaurante, que eras feliz, que tenías algo en los ojos. No tomaste el papel, no hacía falta, ya lo habías visto. No lo culpes, dijiste. Los niños ven lo que los adultos niegan. Hubo un silencio, no incómodo, sino necesario. Él dio un paso más. No fue idea mía. Lo del viaje fue más fácil decirte que no. Lo miraste. Y esta vez no con rencor, sino con esa ternura que solo puede venir de quien ya se resignó a que no todos saben amar sin condiciones. A veces lo más fácil es lo más cobarde, dijiste sin dureza. Él asintió. No discutió. No se justificó. Solo dejó el papel sobre el borde de la baranda junto a tu brazo. ¿Vas a quedarte?, preguntó con una voz más baja. No respondiste, ya estuve. Y entonces te alejaste. No como quien huye, sino como quien ya no necesita quedarse para tener la última palabra. El camino de regreso fue distinto. El mismo taxista, el mismo asiento, la misma música de fondo. Pero tú no eras la misma. El aire dentro del coche tenía una densidad suave como si arrastraras contigo algo que finalmente se había soltado. No dijiste nada en todo el trayecto y el conductor, como si lo entendiera, tampoco rompió el silencio. Al llegar al hospedaje subiste las escaleras con paso lento. El tipo de lentitud que no viene del cansancio físico, sino de haber vivido demasiado en muy pocos días. En tu habitación todo estaba igual. La cama hecha las cortinas, danzando con el viento, la botella de agua medio vacía sobre la mesa. Y sin embargo parecía un lugar nuevo, como si cada objeto hubiera visto lo que tú acababas de soltar. Te sentaste en la cama, sacaste el papel que tu hijo había dejado en la baranda del mirador. No lo habías mirado antes. Ahora sí, el dibujo era simple. Un trazo infantil de una figura de mujer frente al mar. Cabello largo, vestido ondeando, una copa en la mano. En el cielo un sol exageradamente grande. Y abajo, con letras torcidas, abuela feliz. Te reíste y lloraste al mismo tiempo, porque ¿qué otra cosa se puede hacer cuando alguien que ni siquiera entiende las palabras rechazo o orgullo logra describirte mejor que nadie? Guardaste el papel en tu bolso, con cuidado, como quien guarda una herida ya cerrada pero que aún late de vez en cuando. Y entonces ocurrió un mensaje, otra vez de él. ¿Estás todavía aquí? No respondiste de inmediato. Saliste al balcón.
El atardecer comenzaba a teñirlo todo de naranja y violeta. En la distancia, la silueta de la villa, los toldos plegados, las risas apagadas. Un día más que se cerraba, como un álbum viejo que uno mira sabiendo que ya no quiere añadir más fotos. Marcaste el mensaje como leído. Y nada más. Esa noche decidiste empacar. No por impulso, por claridad. El boleto de regreso estaba abierto. Tú misma lo habías dejado así por si las emociones eran otras. Pero ya no necesitabas más días. No necesitabas que nadie te pidiera perdón, ni una escena dramática, ni un abrazo con lágrimas. Habías venido, habías estado, habías visto, y con eso bastaba. Metiste el vestido largo en la maleta, el libro, las sandalias, la pulsera de conchas que no te habías puesto. El papel con el dibujo lo doblaste en 4 y lo pusiste entre las páginas del libro como marca de paso. No marca de lectura, de paso. La habitación quedó limpia, silenciosa, como si nunca hubieras estado, como si todo lo que ocurrió allí solo existiera para ti. Antes de acostarte dejaste una nota sobre la mesa, escrita a mano con tu letra firme. Decía: gracias por los días. Me llevaron de vuelta a mí. Y luego apagaste la luz. No sabías si al día siguiente alguien preguntaría por ti, si alguien seguiría buscándote entre los toldos, o en la cafetería, o en las mesas para 6. Pero no importaba, porque por fin entendiste algo que durante años se te escapó. No ser invitada no es lo mismo que no existir. Y a veces el mayor gesto de amor propio es aparecer, solo para ti. El amanecer fue claro sin nubes, la clase de cielo limpio que parece estar dándote permiso para empezar de nuevo. Te levantaste sin alarma, sin sobresaltos, solo con esa sensación serena de haber hecho lo que viniste a hacer, aunque nadie más lo supiera, aunque nadie más lo entendiera. La maleta estaba cerrada desde anoche. No pesaba, no como al venir. Y eso no tenía que ver con kilos, tenía que ver con lo que dejaste atrás. Te duchaste sin prisa, te peinaste con cuidado, te pusiste la misma blusa blanca del primer día, esa que aún olía a sal y a cierta irreverencia. No querías marcharte con un atuendo nuevo. Querías marcharte con lo puesto como hacen los que han ganado algo que no se puede mostrar. Saliste del hospedaje mientras la recepcionista aún ordenaba las llaves detrás del mostrador. Te saludó con una sonrisa sincera y te deseó buen regreso. Tú sonreíste también, pero no dijiste a dónde. El taxi ya te esperaba. Te sentaste en el asiento trasero con la maleta a un lado. El chofer, un hombre distinto, esta vez preguntó si te sentías lista para dejar el paraíso. El paraíso no se deja, respondiste mirando por la ventana. Uno se lo lleva dentro. Si aprendió algo. Él asintió como quien no tiene idea de lo que hablas, pero respeta la forma en que lo dices. El camino al aeropuerto fue tranquilo. Los mismos árboles, las mismas curvas, las mismas casas pintadas con colores que parecían haber sido elegidos por niños. Pero tú las veías distinto, porque ya no las mirabas con nostalgia, sino con gratitud. Mientras hacías el check-in, el agente demostrador te pidió tu documento y luego, tras mirarlo, levantó la vista y dijo: ¿viajó con alguien más? Tú lo pensaste por un segundo. Podrías haber explicado. Podrías haber contado la historia completa. Pero solo dijiste: no, solo yo. Y no sonó a soledad, sonó a elección. Pasaste por seguridad. Subiste al área de embarque. Buscaste una silla junto a la ventana y te sentaste a esperar. No miraste el reloj, no revisaste el teléfono, solo observaste los aviones despegar uno tras otro como si cada uno llevara a alguien más que también decidió hacer su propia travesía. Y entonces, vibración, un nuevo mensaje. Tu hijo, vi tu nota en recepción. Estuviste todo este tiempo tan cerca, no sabías si responder. Apretaste el teléfono contra la palma, lo desbloqueaste y escribiste solo una frase: tan cerca como ustedes me dejaron estar. Pulsaste enviar. Apagaste el celular. El altavoz anunció tu vuelo.
y caminaste hacia la puerta de embarque sin mirar atrás. Porque algunas respuestas no buscan reconciliación, solo buscan ser dichas. El pasillo que te conducía al avión estaba frío como todos los túneles de embarque. Un aire estéril neutral, como si te invitara a dejar atrás todo lo que no pudieras llevar contigo. Diste cada paso con la firmeza de alguien que ya no necesita preguntarse si está haciendo lo correcto. Ya lo hiciste, todo. Al entrar al avión, sonreíste al ver que no era el mismo de ida. No esperabas al piloto saludándote por nombre ni un asiento marcado por el destino. Esta vez era simplemente una pasajera más, y eso, curiosamente, también te dio paz. Te acomodaste junto a la ventanilla, no para ver el paisaje, sino para verte reflejada en el cristal cuando el sol lo tocara de lado. Cerraste los ojos unos minutos mientras otros pasajeros se acomodaban. Escuchaste risas de niños, murmullos de parejas, el susurro de una azafata al dar instrucciones. Y ahí, en medio de ese coro doméstico, el recuerdo de la villa volvió, no como un pinchazo, como un eco. Lo reviviste con nitidez tú mirando desde la calle tu habitación intacta, el dibujo del nieto, la mesa para 6 sin ti. No había amargura, solo comprensión, no de ellos, tuya. Comprensión de que el amor no siempre es sinónimo de lugar. A veces el amor te empuja hacia afuera para que encuentres tu centro. El avión despegó sin demoras. Viste cómo la playa se hacía pequeña allá abajo y pensaste que no todos los vuelos son de ida o de vuelta. Algunos son simplemente de regreso a ti. Durante el trayecto no hablaste con nadie. Tampoco leíste ni escuchaste música. Solo pensaste, o más bien te escuchaste. A ti. Esa voz que hace años habías ido acallando para que todos tuvieran su espacio. Esa voz que ahora decía cosas claras, sin gritos. Fuiste, estuviste, viste. Y lo más importante, sobreviviste sin suplicar. Al aterrizar, el teléfono se encendió solo. Vibró de inmediato. Un mensaje de tu hermana. Nos acabamos de enterar. ¿Por qué no dijiste nada? Lo leíste sin prisa y sin rencor. Porque no había nada que decir que ustedes no hubieran decidido antes, pensaste sin escribirlo. Decidiste no contestar. Al salir del aeropuerto, el aire de la ciudad te golpeó con esa mezcla de caos y rutina que siempre te recibía como si nunca te hubieras ido. Tomaste un taxi. El conductor te preguntó si volvías de vacaciones, y por primera vez tu respuesta fue distinta. No eran vacaciones, era una despedida. De alguien preguntó curioso. De una versión mía que ya no quiero seguir cargando. Él asintió sin entender, pero respetando el tono con que lo dijiste. Al llegar a casa, el sol ya se ocultaba. Dejaste la maleta junto a la puerta. Encendiste una lámpara. El silencio te saludó con ternura. Y ahí, en medio del pasillo, entendiste el verdadero regalo de ese viaje, no haber sido incluida. No te restó nada, porque lo que te hicieron no fue lo que te definió. Lo que tú hiciste, sí, dormiste como hace años no dormías, sin sobresaltos, sin sentir que estabas olvidando algo, sin la sensación de estar en deuda con nadie. Por la mañana abriste los ojos cuando tu cuerpo lo decidió no, cuando una responsabilidad te jaló de vuelta al mundo. Afuera el sol apenas acariciaba las cortinas. Dentro tú ya sabías que no ibas a responder más mensajes. Te preparaste un café. Lo tomaste en la taza que nadie más usa. Esa que te regalaron en un cumpleaños y que siempre dejabas en el estante alto para que no se rompiera. Hoy decidiste usarla. Porque si no la usas tú, ¿quién? Frente al café abriste el celular. 1 docena de notificaciones. Tu hermana, ¿por qué no viniste a saludar aunque sea? No entiendo. Tu hijo, ma, por favor, ¿podemos hablar? Tú no era nada, solo el visto azul. Y finalmente una nota de voz de tu nieto mayor. Solo 30 segundos. Lo escuchaste. Su voz entrecortada diciendo que te extrañó que le dijiste hola, pero luego desapareciste, que soñó otra vez contigo. Guardaste el audio. No lo respondiste.
pero lo escuchaste 3 veces, porque había verdad en su timbre, porque él no sabía fingir, porque él no fue parte de la decisión, pero sí de las consecuencias. Saliste al balcón, el mismo de siempre, con plantas que se resisten al calor y ese silencio amable de un vecindario que no se mete en la vida de nadie. Respiraste hondo. El viaje ya era parte de ti, no como un recuerdo, sino como una línea recta que marcaba antes y después. Y entonces hiciste algo que no hacías desde hace mucho. Escribiste. Sacaste una libreta antigua de tapas gastadas donde alguna vez planeabas las comidas familiares, y en una hoja en blanco escribiste solo para ti. No me excluyeron, se salieron de mi abrazo sin saberlo, y eso no me quita, me libera. Lo subrayaste. Después abriste un cajón. Sacaste un sobre, metiste dentro el dibujo que te regaló el niño. Le añadiste una nota con tu letra firme. Gracias por verme sin que nadie te dijera cómo hacerlo. No lo enviarías, no por ahora, pero necesitabas dejarlo listo, por si un día él también se pregunta qué pasó realmente. Más tarde te arreglaste, no para salir, para verte bien frente al espejo. Y cuando te miraste, no buscaste juventud ni rastros de tristeza. Solo reconociste a alguien que volvió, no de la playa, de sí misma. Pensaste en todo lo que diste sin pedir, en las veces que hiciste espacio en la mesa para otros sin cuestionar si te estaban dejando sin silla. Y entonces entendiste hay ausencias que no se notan hasta que alguien las nombra. Tú en cambio nombraste la tuya con presencia, y eso nadie te lo puede quitar. El domingo llegó como una página en blanco. Te despertaste sin ningún plan, sin obligaciones ni expectativas. Era uno de esos días donde nadie contaba contigo, y por primera vez eso no te dolía. Al contrario, lo tomaste como un regalo, un silencio abierto donde podías escribir lo que quisieras. Decidiste hacer algo poco común, salir sin destino. Caminaste por tu barrio saludando con la cabeza a los rostros familiares. Pasaste frente a la panadería donde comprabas bollos para tus nietos. Entraste. Pediste solo uno. Lo comiste ahí mismo de pie como si el pasado no doliera y el presente no tuviera que explicarse. Más tarde visitaste una librería. Hacía años que no entrabas a una sin prisa, sin alguien esperándote afuera con los brazos cruzados. Te sentiste niña otra vez, tocando portadas, abriendo libros al azar, leyendo primeras líneas como si cada una pudiera decirte algo nuevo sobre ti misma. Compraste uno, no por necesidad, por impulso, porque te gustó el título La mujer que se fue sin decir adiós. Y aunque tú sí habías dicho adiós, lo habías hecho sin palabras, con hechos, con presencia discreta, con pasos firmes, porque eso también es una forma de hablar. Volviste a casa con el libro bajo el brazo. Preparaste té, pusiste música suave y te sentaste en tu rincón favorito. Al abrir las páginas sentiste que algo cerraba, como si al elegir quedarte sola en ese viaje hubieras dejado de ser una madre obediente para convertirte por fin en mujer entera. El celular volvió a vibrar. Otro mensaje de tu hijo. Ma, si quieres hablar estoy aquí. Te quedaste mirando la pantalla. No lo borraste. Tampoco respondiste. Solo lo leíste y lo dejaste ahí, porque ahora ya no te movía la necesidad de arreglarlo todo. Te movía algo mucho más tranquilo, mucho más tuyo. Pusiste el celular boca abajo, cerraste el libro, te recostaste en el sillón, cerraste los ojos y te sonreíste, porque el viaje había terminado y habías vuelto completa. Ahora el relato ya no exige más palabras. El silencio que queda es ese espacio suave donde todo lo no dicho se acomoda y descansa. Has caminado con ella, con tú misma por playas, habitaciones cerradas, recuerdos incómodos y verdades susurradas. No fue un viaje cualquiera. No hubo boletos de regreso sellados con perdón ni promesas dulces que resolvieran el daño. Pero sí hubo algo más real: dignidad. A veces no necesitamos que el mundo nos reconozca. Basta con que nos reconozcamos a solas.
Que podamos mirarnos al espejo sin esperar aprobación y decir con calma: yo sé lo que valgo aunque me lo oculten. Ella tú no gritó, no reclamó, no se arrastró. Solo estuvo, tan cerca como le permitieron, tan lejos como le permitió el respeto por sí misma. Y con cada paso, cada mirada no correspondida, cada silencio no devuelto, tejió su propia despedida. Una despedida sin escándalos, sin llaves arrojadas, sin puertas cerradas con estruendo, porque hay un tipo de adiós que no necesita ser oído, solo sentido. Ahora puedes respirar hondo. Puedes permitirte esa ternura final que llega cuando el dolor ya no es amenaza, sino recuerdo, cuando el orgullo ya no grita, sino que te abraza por dentro. Y si estás leyendo esto aún aquí, entonces quizás tú también estás regresando de un viaje. Quizás tú también estás aprendiendo a decirte que está bien no encajar en la foto, que hay belleza en ser quien la toma, que hay fuerza en irse sin deberse nada. Y si esta noche no puedes dormir si algo todavía da vueltas dentro de ti, repítelo en voz baja. Algunas noches simplemente quedarse quieto y respirar suavemente basta para volver a casa en uno.